lo primero que yo tengo que ver es si tengo el acuerdo de mi otro cónyuge. O sea, yo, Ángela, me quiero divorciar. Lo primero que tengo que hacer es preguntarle a mi marido, todavía, si está de acuerdo en divorciarse. Porque eso nos va a determinar qué paso seguir y, como bien decías tú, nos va a determinar quizás un divorcio más simple que nos implique ahorrarnos tiempo, plata, etcétera. Lo comentaba al inicio del programa, Chile lidera la tasa de divorcios en América Latina, 59 separaciones por cada 100 matrimonios. Y un dato importante, la ley de divorcio en Chile existe hace solo 21 años y aún así tenemos esta cifra. Hay distintos tipos de divorcio, también distintas causales que se pueden argumentar. Bueno, para hablar de todo eso estamos con Ángela Amazón, abogada del área de familia de Grupo Defensa.cl. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy día, Ángela. Este es un tema que sin duda yo creo que toca a muchas personas, como lo decíamos. De hecho, 59 separaciones por cada 100 matrimonios en nuestro país es una tasa tremendamente alta y hay que elegir bien el tipo de divorcio. Eso es clave en realidad porque puede ahorrar tiempo, reducir desgaste emocional y también ahorrar presupuesto, ¿no? Salimos a la calle, de hecho, Ángela, a preguntarle a las personas qué conocen sobre el divorcio y esto fue lo que nos dijeron. Tengo entendido sí que existe ya esa posibilidad en Chile. Antes se hacía la anulación. Al parecer, primero hay que hacer una declaración, ¿no? Así de la separación de cuerpos. Y me parece que hay un periodo que tiene que transcurrir antes de solicitarla a nivel de los juzgados. Sobre el procedimiento, no tanto, pero que lo pueda, uno de los motivos que lo pueda causar, sí. Por ejemplo, la falta de comunicación es uno de los principales motivos del divorcio, pues. La infidelidad, también muy importante ese punto. Sí, la comunicación, la infidelidad, lo que creo que debería hacer inmediatamente ir a un abogado. Plantear el problema, los motivos por los cuales me quiero divorciar, si fuese yo. Y allí pues comienza el proceso. Hay distintas entonces apreciaciones con respecto al divorcio y a cuáles pueden ser los motivos, las causales, Ángela, y en ese sentido vamos definiendo algunos de ellos. ¿Cuáles son los tipos de divorcio que existen? Porque uno dice, bueno, el divorcio es uno solo, pero hay distintos tipos en términos legales. Claro, lo que pasa es que el divorcio, como bien dices tú, es una causal que pone término al matrimonio. O sea, se pone término al matrimonio por varias razones. La nulidad, que se ocupaba mucho antes que existiera el divorcio, la muerte de alguno de los cónyuges y el divorcio. ¿Ya? El divorcio debe ser declarado por un tribunal. ¿Ya? Entonces yo debo ir a un tribunal con un abogado y solicitar el divorcio, indicando que se cumplen algunas de las causales que señala la ley para divorciarme. O sea, en Chile no existe el divorcio encausado, así me quiero divorciar porque sí. Hay que argumentar algo. Claro, debo ir y probar una causal ante un tribunal, y por eso es la importancia de recurrir a un tribunal, porque ante ese tribunal yo debo acreditar la causal. Entonces, la causal de divorcio es la que al momento de acreditarla, el tribunal dice, ya, se acreditó, se termina el matrimonio. Esas causales son, en dos grandes rasgos, es el cese de la convivencia, dejamos de vivir juntos, dejamos de tener vida de pareja, o el incumplimiento grave de las obligaciones y deberes que impone el matrimonio. Esas son en grandes rasgos las dos causales. Ya, esas son las dos principales. Claro. Ahora, el punto es que en el cese, cuando yo quiero divorciarme por cese de convivencia, la ley me abre una alternativa, que puede ser, lo podemos hacer de común acuerdo, si ambos queremos divorciarnos, lo que se conoce como el divorcio mutuo acuerdo. La ley me exige 1 año de cese de convivencia. O sea, yo apruebo que hace 1 año no estamos juntos, me van a dar el divorcio. Pero si, por el contrario, solo uno de los dos está de acuerdo en divorciarse, en ese caso, la ley me exige 3 años al menos de cese de convivencia. Es lo que se llama divorcio unilateral, que en el fondo lo demanda uno de los cónyuges. Pero el cese, igual hay que probar el cese de convivencia, ya sea que estemos de acuerdo o no. Y el otro divorcio es el divorcio por culpa, que es una transgresión a los deberes que impone el matrimonio, y que es lo que decía, por ejemplo, ahí la auditora, es el más conocido, es el deber de fidelidad. Pero hay otros también, puede ser por maltrato grave al otro cónyuge o a los hijos comunes,
por abandono, ¿cierto? Por no concurrir, digamos, a socorrer al otro cónyuge en alguna situación en que lo requería, etcétera. Entonces la ley ahí señala ejemplos y el más común o conocido por las personas es el de la infidelidad, que también hay que probar, por cierto, esa causal, que ahí está lo complicado de probar. Sí. Probar una infidelidad es muy difícil. Es complejo. Es muy complicado. Es súper complejo, pero ¿qué pasos, por ejemplo, son claves para llevar a cabo un divorcio de una manera completa y ordenada? Pensando en que están todos estos tipos y también causales. ¿Por dónde partir, digamos? Ya. Lo primero que yo tengo que ver es si tengo el acuerdo de mi otro cónyuge. O sea, yo, Ángela, me quiero divorciar. Lo primero que tengo que hacer es preguntarle a mi marido, todavía, si está de acuerdo en divorciarse, porque eso nos va a determinar qué paso seguir y, como bien decías tú, nos va a determinar quizás un divorcio más simple que nos implique ahorrarnos tiempo, plata, etcétera. Entonces, si mi cónyuge dice, sí, sabes que yo también me quiero divorciar, bien, lo primero es ver si tenemos un cese de convivencia documentado, ¿ya? Porque el cese de convivencia es un hecho, no es un documento. Lo que pasa es que la ley exige una prueba para acreditar ese cese de convivencia. Y aquí me voy a un aspecto un poquito más técnico, porque la gente dice, voy al registro civil, hago una declaración con mi cónyuge de que ya no vivimos juntos. Eso es totalmente válido, pero si no tienen ese cese de convivencia y están de acuerdo en divorciarse, igual deben consultar con un abogado para ver si procede el divorcio, aun cuando no tengan ese cese de convivencia de hace un año, porque debe ser un año del cese de convivencia. Luego de eso, si estamos de acuerdo, en el divorcio mutuo acuerdo también tenemos que estar de acuerdo, si tenemos hijos menores de edad, en todo lo que regula a nuestros hijos, o sea, pensión de alimentos, visitas o relación directa y regular, cuidado personal, y también tenemos que estar de acuerdo si uno va a pagar una compensación económica al otro o si no va a haber compensación, y qué vamos a hacer con los bienes que tenemos en común. Si tenemos acuerdo en todo eso, es un divorcio fácil, sencillo, que no va a demorar mucho tiempo. Si mi cónyuge me dice, no, sabes que yo no estoy de acuerdo en el divorcio, o sí estoy de acuerdo en el divorcio, pero no estoy de acuerdo con la pensión que me estás pidiendo, o no estoy de acuerdo con este régimen de visitas, entonces ahí ya se cae el divorcio mutuo acuerdo y nos queda intentar un divorcio unilateral, donde sí o sí tengo que tener 3 años de cese de convivencia, ya sea que lo pruebe con un documento o lo pruebe con otros medios de prueba que generalmente son testigos, que digan que no están juntos hace más de 3 años. ¿Qué debo hacer? ¿Contratar un abogado? Bueno, para ambos casos debo contratar un abogado y presentar la demanda en el Tribunal de Familia que corresponda, que es el del domicilio del demandado, o sea, de mi cónyuge. Ya, perfecto. Y esos entonces, esos son, por así decirlo, los pasos que habría que realizar en caso de que lleguemos a esos acuerdos o en el caso de que no, en el caso de que sea un divorcio unilateral. Ahora, también pasa que hay varios errores, o sea, ¿cuáles pueden ser los errores más comunes en realidad para enfrentar un proceso de divorcio? Porque uno, hay que decirlo, es un proceso también emocionalmente bastante desgastante, entonces también muchas veces motivado por esas emociones uno puede cometer errores legales que sería bueno ponerles atención desde antes. Sí, a ver, errores comunes es lo que hablábamos respecto, por ejemplo, de la infidelidad. Quizás yo llevo mucho tiempo separada, o más de 3 años al menos, y quiero alegar en un tribunal que mi marido me fue infiel, quiero que se me indemnice por eso, y quiero alegar divorcio por eso, o sea, quiero que me divorcien por esa razón. Y realmente eso no es la vía más adecuada, porque en el fondo, si tengo 3 años de cese de convivencia, independiente cuál fue la razón del término, lo más sencillo, lo más sensato, es hacer un divorcio unilateral por cese de la convivencia. No existe una compensación o una indemnización, mejor dicho, de perjuicios en caso de un divorcio por infidelidad, por malos tratos. La sanción en esos casos que impone la ley es el divorcio, o sea, usted no puede seguir casado con esta persona, claro, por haber concurrido a estas causales. Y en el caso del divorcio por culpa, cuando hay estas infracciones a los deberes matrimoniales, no se necesita ningún lapso de tiempo por cese de convivencia. Por eso existe esta otra salida del matrimonio cuando ya se logra insostenible la vida en común. Entonces,
hay que llevarlo esto a un tercero experto que saque, digamos, la emocionalidad y ponga la parte técnica que podría ser un poco fría, pero créanme que meterse en un proceso de divorcio donde quiero acreditar algo que es muy difícil de acreditar, va a perder tiempo, va a perder plata y va a ser muy desgastante emocionalmente, siendo que por otro camino va a obtener el mismo resultado, que es el divorcio, claro, de manera más expedita y con menos carga emocional. Eso es también importante tenerlo en consideración, porque claro, uno movido muchas veces por las emociones puede efectivamente cometer errores que después son mucho más difíciles de solucionar, ¿no? Ahora, si es que uno tiene ya más o menos vista la situación, si es que por ejemplo ya tengo un divorcio de acuerdo mutuo, ¿no? Uh-huh. Y uno ya tiene conversada la situación y va a realizar entonces el trámite. ¿Qué trámites requieren la intervención sí o sí de un abogado durante este proceso? Por más que el divorcio sea de común acuerdo, de buena forma, digamos, sin mayor problema entre las partes, igual necesito la asesoría de un abogado, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que porque están, digamos, en buena relación, claro, no es necesario un abogado. Pero siempre le digo a las personas, los abogados no solamente están para los malos momentos. Para los malos momentos, exactamente. Sí. Están también para asesorar en situaciones en las que estamos muy bien y quizás queremos o divorciarnos, o, no sé, constituir una empresa, comprar una propiedad. Todo eso requiere como una asesoría de un abogado que se dedique al rubro. Uh-huh. Entonces, más allá de la asesoría que le tiene que dar un abogado, el divorcio se declara por un tribunal. Y para concurrir a un tribunal, salvo excepciones, debo de ir siempre representado por un abogado. Entonces, sí o sí, tengo que tener un abogado, aunque esté en buena ley con mi ex, por fondo. Es importante eso. Lo otro es que ojalá ambas partes tuvieran su propio abogado, ¿ya? Porque aun cuando estén en buena ley, como te decía, hay posibilidades de que o no entienda o esté un poco sesgada un poco la opinión del profesional en atención a que una de las partes es su cliente y no los dos. Entonces, quizás siempre es bueno tomar una segunda opinión o que ambos tengan su propio abogado. Aunque todo sea muy sencillo y ambos abogados estén de acuerdo en todo, uno se divorcia una sola vez respecto de un matrimonio. Entonces, hay derechos y cosas que solamente se pueden hacer valer en ese momento y no en otro. Entonces, es súper importante la asesoría. La asesoría ahí en ese sentido es claro. Hay que tener también los datos y la información que uno desea obtener, la documentación también. Uno dice como, bueno, pero si esto en realidad es un trámite así nomás, pero de repente nos falta un documento para hacer el trámite y hay que... se atrasa todo, se pueden complicar también los plazos. Es importante también siempre considerar la asesoría de los abogados en ese sentido. Y los requisitos entonces que se tienen que cumplir antes de iniciar el proceso de divorcio es básicamente lo que decíamos, ¿no? Estar como con la película clara. Claro, o sea, lo primero es tener el cese de convivencia. Segundo, cuánto tiempo tengo ese cese de convivencia va a depender si estoy de acuerdo o no con mi ex. Uh-huh. Pero eso es lo primero. Ya, si usted, no sé, se separó hace 2 meses y no hubo una causal de divorcio por culpa, o hubo y no es difícil de probar, ¿cierto? Quizás lo mejor ahí sea esperar al año del cese de convivencia para conversar con la otra parte y divorciarse como un acuerdo, o esperar a los 3 años. Pero si yo me separé hace menos de 1 año, no tengo ninguna posibilidad, a menos que concurra una causal de divorcio por culpa, de divorciarme. Entonces, lo primero es esperar, si yo me separé, ir a hacer el cese de convivencia, al registro civil declarar que me separé de mi cónyuge, uh-huh. Y eso sí que lo puedo hacer sin abogado, ir al tribunal para que ese cese de convivencia se lo notifique al otro cónyuge. Eso puedo ir avanzando con eso. Ahora, esto no quiere decir que las personas que no hayan hecho esto no se puedan divorciar. Sí se pueden divorciar, pero eso hay que ver si existe otra forma de acreditar el cese de convivencia y eso va a tener que verlo con un abogado. Pero si lo puede hacer, mejor lo haga para que ya adjunte esa prueba
al juicio que va a iniciar en un futuro. Me llama la atención que los datos del Poder Judicial, por lo menos durante el año pasado, nos muestra que el ingreso de causas por juicios de divorcio, la mayoría de ellos, o sea, por una amplia mayoría, son por violencia intrafamiliar, seguido muy por abajo por común acuerdo, divorcios de común acuerdo, divorcios por cese de convivencia y notificaciones de cese de convivencia, pero hay un alto ingreso de causas de juicios de divorcio por violencia intrafamiliar. Eso también es preocupante, ¿no? Sí, la verdad es que esa cifra indica las causas que han ingresado por violencia intrafamiliar. Y no necesariamente un divorcio por causal de violencia intrafamiliar. Lo que sí es efectivo es que yo puedo usar una causa de violencia intrafamiliar, ya sea que se esté viendo en sede de familia o en sede penal si constituye delito, para argumentar mi divorcio por culpa. Ahora, las causas de violencia intrafamiliar, a diferencia de otras causas, es una excepción en cuanto a que la persona que es víctima o un tercero que quiere denunciar un acto constitutivo de violencia intrafamiliar no necesita un abogado, se hace por una simple denuncia, ¿ya? No es una elaboración de una demanda con consulta previa a un abogado, porque obviamente la naturaleza de la denuncia implica que yo hago la denuncia ojalá en el momento en que me ocurre y no necesito contratar abogado, ni necesito tener la entrevista, ni acumular una serie de documentos, no. Es muy espontánea la denuncia de violencia intrafamiliar. De esa cifra sería interesante quizás ver en algún minuto cuántos de aquellas han llegado a sede penal, porque el Tribunal de Familia consideró que puede estar constituyéndose el delito de maltrato habitual, que eso lo tiene que ver un tribunal penal, y cuántas de ellas efectivamente son violencia intrafamiliar, y cuántas de ellas llegaron solo a la denuncia, cuántas llegaron a audiencia y cuántas llegaron a una sentencia condenatoria. Proliferan mucho las denuncias de violencia intrafamiliar porque quizás cualquier desencuentro o una discusión que pueda ser subida de tono o alguna no entendimiento respecto a la crianza de los hijos, alguno lo puede haber interpretado como un acto de violencia intrafamiliar, y como no tiene el filtro de un abogado que le pueda decir, llega y entra la denuncia sin perjuicio que el tribunal después ve, bueno, aquí sí hay violencia intrafamiliar o no, o pues esto es más grave y es constitutivo de delito. Por eso la cifra es muy abultada, porque no hay un filtro previo de un abogado que diga esto sí, esto no. Esto va por otra vía. Claro. Entonces, ahora, el llamado, no quiero decir con esto que no hagan las denuncias, no para nada. Siempre hagan la denuncia, independiente de los resultados que nosotros vemos, pero sí hay que hacerle doble clic a eso, porque uno sabe en el fondo que de repente muchas parejas, uno se mete como a su historial y tienen muchas causas de violencia intrafamiliar, ¿ya? Pero de esas, solo una prosperó en el sentido de que siguió su trámite judicial. Las otras quizás no estaban bien fundadas, no eran, pasaron a penal y así sucesivamente. Claro. Mira, ese punto es bien interesante también, porque uno podría asumir otras cosas con esas cifras. Ahora, tengo una pregunta. ¿En qué caso se puede solicitar una compensación económica durante el divorcio y cómo se determina? Porque eso también es otro trámite dentro de este proceso. Ya, la pregunta de la compensación económica es súper importante, porque el único momento en que yo puedo solicitar una compensación económica es en el juicio de divorcio, no antes, no después, ¿ya? Entonces, si no la solicité en el momento que corresponde, que también hay un plazo, ya no hay forma de solicitarlas. El derecho precluye, como decimos los abogados. Entonces, en cualquier juicio de divorcio, sea yo demandante o demandado, independiente cuál sea la causal, es en ese momento donde yo debo pedir como demandante o como demandado una compensación económica si considero que estoy dentro de los requisitos para pedirla. Las partes la pueden regular de común acuerdo en un divorcio mutuo acuerdo, no hay ningún problema con aquello, pero si no hay acuerdo en un divorcio unilateral o en un divorcio culposo, cualquiera de las partes puede solicitar una compensación económica en el juicio de divorcio.
Y además, y eso va a ser otra arista que se abre, ya no solamente vamos a hablar del divorcio en el juicio, sino que vamos a tener que hablar de la compensación, probarla, etcétera, etcétera. ¿Y eso en ese sentido queda a juicio literalmente del juez? Claro, a criterio en realidad. Sí. Lo que pasa es que los jueces no fallan, digamos, como se les ocurra. Tienen una serie de reglas que deben seguir legalmente. Lo que los rige es la sana crítica, o sea, la lógica, lo que indica la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. O sea, igual es un perímetro bastante grande donde se puede mover el juez de familia, pero efectivamente, o sea, si yo no hay acuerdo entre las partes, el juez de la prueba que le presenten va a determinar primero si procede la compensación económica y segundo en cuánto y tercero la forma de pago. Eso es algo que va a determinar el juez también en su sentencia si es que acoge el divorcio. Ya. Bien, entonces ahí tener eso en consideración. Importante también, pensando en montos, cifras, en lo que uno espera obtener, quizás de compensación, porque le parece que es lo justo. También eso es importante verlo con un abogado para ver la factibilidad que tiene. Sí. Como que tampoco, o sea, para adecuarse un poco a lo que prima en la lógica, como tú decías, también de lo que la justicia va a ceder o no. Claro, o sea, hay que alinear expectativas. Es súper importante que el abogado le diga, mire, su pretensión escapa un poco a lo que bajo la lógica y la experiencia un juez le podría dar. O no, su pretensión sabe que quizás podría subirla porque usted es merecedora o merecedor de una compensación más alta de acuerdo a lo que me indica. Entonces, hay que tomarle la opinión al abogado y quizás si no queda conforme con uno, pedir una segunda opinión, no hay problema, pero escuchar lo que le dice el abogado, porque generalmente, y ojalá ir a un abogado que se dedique a familia. Claro. ¿Ya? Porque ese abogado que se dedica a familia, créame que va todas las semanas o todos los días a audiencia y toda la semana y todos los días escucha cuáles son los razonamientos del tribunal en casos parecidos al que se le está presentando. Claro. Y esa parte yo creo que es también bien importante tenerla clara también para justamente no caer en errores que después puedan complicar más la situación, de una situación que sabemos ya es bien compleja. Y cuando ya se termina, Ángela, este proceso, ya llegamos a un acuerdo, se judicializó, está más o menos todo claro, ¿se pueden modificar los acuerdos una vez que el divorcio como proceso judicial ya se haya terminado? A ver, el divorcio es el divorcio nace de una sentencia. ¿Ya? Yo no puedo llegar a un acuerdo en una notaría nos divorciamos, ¿ya? Lo que yo puedo llegar es un acuerdo para presentar la solicitud de divorcio y probarle al juez que estamos separados un año, qué sé yo, y el juez me va a decir si ha lugar o no ha lugar. En ese sentido, como cualquier sentencia y que modifica un estado civil, porque hay otras sentencias en las que yo sí puedo llegar a hacer transacciones, pero estoy modificando un estado civil, o sea, de casada paso a ser divorciada, ¿ya? Entonces, eso no se puede modificar. O sea, lo que dice la sentencia, no puedo volver a tener el mismo estado civil, a menos que me vuelva a casar con la misma persona, que es probable y lo he visto, ¿no? ¿Ha pasado? Ha pasado, sí. Ha pasado, pero no es lo más común. Entonces, es la única manera, pero es un nuevo matrimonio, no es el mismo. Entonces, claro, es otro trámite. Es otro trámite. Ahora, la compensación económica es una cantidad de dinero. Y hay como cantidad de dinero, si nosotros, no sé, el juez determina o nosotros llegamos a un acuerdo en que voy a pagar cuotas de 100.000 pesos por, no sé, 3 años, con un reajuste, etcétera, quizás las partes están en una situación distinta y pueden llegar a otro acuerdo modificando esa compensación económica, pero solo mediante acuerdo. O sea, que el acreedor, por ejemplo, la acreedora de la compensación económica acepte que le paguen más cuota o menos plata o un reajuste distinto, eso se puede hacer perfectamente, pero no lo puedo ir a demandar. O sea, esto no es como la pensión de alimentos, que si cambian mis circunstancias yo puedo pedir a rebaja o aumento. No, la compensación económica es una obligación que nace a partir de una sentencia y que no la puedo modificar en un juicio, pero las partes pueden renunciar a esa compensación, a la forma de pago, se puede pagar de una o en más cuotas, siempre que haya acuerdo entre partes. Ya, entonces esa parte es tenerla bien clara e importante, que claro, se puede modificar, pero siempre con la asesoría, ¿no? Que yo creo que ese es el punto más importante, que a veces a uno se le puede
no sé si olvidar en realidad, pero es importante asumir que es un trámite complejo y que es mejor tener realmente también una cabeza fría que nos ayude a procesar también mejor la situación y las opciones que se tienen. Así, o sea... ojalá no un abogado que sea muy amigo de alguna de las partes también. O sea, claro, o sea, la ideal es que sea un tercero externo especialista en la materia, ¿ya? Y o sea, a eso me refiero con un abogado de familia. Que los pueda asesorar ambos, porque las cosas van cambiando, o sea, y lo que yo pueda leer, lo que yo pueda ver en la televisión, lo que me pueda haber dicho un amigo, no es suficiente para presentar un proceso de esta naturaleza y estas características, porque en el fondo pueden haber hijos, pueden haber bienes, pueden haber derechos involucrados, claro, como por ejemplo la misma compensación económica. Entonces es delicado. Puede ser muy sencillo, puede que lo que le diga el abogado sean 2 o 3 cosas, pero es porque realmente analizando todo no hay más que eso. Pero hay casos en que la persona sí efectivamente puede necesitar una asesoría más compleja, pensando que no, va a salir perjudicado, porque aquí no hay vuelta atrás, no es como... es que a mí nadie me dijo, aquí es que estar súper segura, y si va donde un abogado, preguntarle, hacerle todas las preguntas necesarias, digamos. Sí. Esa parte es bien importante. Remarquemos también los plazos, Ángel, antes de que tengamos que terminar, de los ceses de convivencia, porque en Chile tramitar un divorcio implica algunos requisitos, y uno de esos es justamente verificar si se cumplen los plazos de cese de convivencia que exige la ley, y eso va a depender del tipo de divorcio. Claro, o sea, si yo estoy de acuerdo con mi cónyuge en divorciarme, estamos de acuerdo en todo el dibujo que le vamos a presentar al juez con nuestros hijos, la compensación económica, todo de acuerdo, lo conversamos con un abogado, necesita 1 año de cese de convivencia, no necesita más que eso. Si no hay acuerdo, ya sea en el divorcio o en alguna de las materias relativas a nuestros hijos, a nuestros bienes, a nosotros mismos, quiere decir que va a tener que presentar un divorcio unilateral, pero para eso debe estar 3 años separado de hecho. Ya, bien. Y en el divorcio culposo, si considero que hay alguna causal que pueda acreditarse, no necesito ningún plazo de cese de convivencia, solamente necesito tener una causal imagínense estas causales graves, o la infidelidad, el maltrato, toda esa, y acreditársela al tribunal. Ahí está lo difícil, ahí no tengo que esperar en un tiempo, que a veces la gente me dice necesito el divorcio pronto, sino que lo difícil está en acreditar que existió ese hecho. Claro, que eso ya está. Entonces está bien interesante eso. Con divorcio unilateral, al menos 3 años sin convivencia. De acuerdo mutuo basta solamente con 1 año, y divorcio culposo entonces no exige ningún plazo. Exactamente. Bien ahí tener eso en claro. Bueno, de todas maneras hay que recordarles que este episodio completo va a estar disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha, por si quieren revisarlo y volver a escuchar para salir de algunas dudas que también siempre pueden quedar, o volver a revisar la información para estar seguros. Ángela Amazon, abogada del área de familia de grupodefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti, Piedad, que estés muy bien. Si estás llegando a fin de mes a punto de ahogarte, no estás solo. En defensadeudores.cl te ayudan a renegociar para que puedas cumplir tus compromisos con tranquilidad y así evitar demandas y embargos. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. 25 años ayudando a más de 500.000 familias a volver a empezar.